de precisión del detector están de acuerdo a esta norma, con lo que si yo digo que tengo 10 metros y mi competencia dice que tiene 10 metros, si es por NOM, los dos lo hemos hecho con el mismo criterio, ¿vale? Con lo que damos una sensación de calidad en nuestras mediciones. También hay que decirte que todas las medidas que hemos hecho en SESNOM nos salen infinitamente mejores de lo que ponemos en las características técnicas, con lo que encima somos conservadores en este aspecto, ¿vale? Nuestras características técnicas de nuestro producto hecho por nosotros tenía unas características que nos da bastante mejores. Ok, perfecto. Genial. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, estas son todas las características que tenemos en los detectores como altura elevada, zona de dirección cuadrada, escenas, ajustes, etcétera. Esto lo vamos a pasar. Son todas las posibilidades que podemos hacer. Y, bueno, la sensibilidad ajustable está aquí, es una de las preguntas que te comentaba, luego la sensibilidad. Tenemos un montón de posibilidades. Por ejemplo, voy a comentar otra de las cosas muy chulas que hacen nuestros detectores es tú puedes activar una función que consiste en que cuando el detector detecta por primera vez en su estancia que hay un movimiento, se activa la función presencia breve, que lo que te hace es que si tú recoges un movimiento y en los siguientes 2 minutos no hay otro movimiento, el detector, en vez de respetar su tiempo de apagado, se apaga a los 2 minutos. ¿Esto por qué es? Simple y llanamente porque, por ejemplo, en lugares como donde estoy yo, que es una sala de reuniones, puede ser que haya una reunión, sales, a media hora te acuerdas que te has dejado un cuaderno, entras, se enciende la luz, coges el cuaderno y te vas. Has estado 3 segundos. El detector va, teóricamente, pues va a temporizar los 10 minutos, 15 que tenga. Pero si tiene el modo presencia breve, a los 2 minutos vuelve a revisar si sigue habiendo movimiento y si no se apaga. Eso está muy bien. Eficiencia, no sé, es la eficiencia energética pura y dura. Sí. Está genial. Y también tiene otra cosita que también se me olvidado comentarla, que es el modo de aprendizaje, que es tiene 2 modos de aprendizaje, el aprendizaje de la luminosidad, que esto lo tienen varios fabricantes, que es que mide la luminosidad en el momento y la marca como umbral, eso lo tenemos, pero el aprendizaje en cuanto a tiempo, cosa muy chula que también viene de los estándar y que también digamos que lo sacó HTS en su momento y TV. Después, es que estos equipos tienen una memoria de aprendizaje que van memorizando el tipo de movimiento que están haciendo las personas en su zona de cobertura. Entonces, respecto a este movimiento, alargan o acortan el tiempo preestablecido en función de cómo se mueve. Es decir, si tú estás en una zona en la que has puesto 5 minutos, pero ves que la gente se mueve poco, progresivamente alarga. A lo mejor le pone 10, porque sabe que los movimientos durante ese tiempo van a ser breves y existe la posibilidad de que durante poco tiempo haya gente que casi no se mueva. Entonces, automáticamente alarga para que no haya un posible momento en el que no detecte. Y le da más tiempo para que haya un movimiento y mantener la luminosidad. En cambio, si la gente entra y sale mucho, mantiene la temporización o la corta porque no es necesario tanto tiempo. De forma Genial. automática. Genial, tío. Ese tipo de aprendizaje está genial. Porque también está basado en la eficiencia, porque no tienes más luz de la necesaria durante más tiempo, ni tienes menos tiempo del necesario para el confort y para que no se te apague la luz. Bueno, detector para exteriores, ya lo hemos comentado. Y el siguiente equipo que vamos a hablar es la estación meteorológica. Aquí también, pues este tipo de estación meteorológica, no sé si a lo mejor te suena, haberla visto.
Es que yo creo que son todas la misma. Es que hay un montón de gente que tiene ese tipo de estación meteorológica, Vale, transparente y pues tal. esta estación meteorológica la fabrica TV. No me digas. Bueno, sí. Has descubierto quién la fabrica. La fábrica TV, ya te lo digo, no hay ningún secreto, no hay ningún problema, la fabricamos nosotros, es diseño nuestro y de nuestro. Entonces, desde hace muchos años, porque TV también fue el primer fabricante que sacó una estación meteorológica compacta, cosa que tiene sus detractores y sus amantes, ¿vale? Porque hay gente que se me queja de que sería mucho más económico poner los sensores por separado, hay gente que dice que es una maravilla que estén todos juntos, todo va por gustos, pero la primera estación meteorológica compacta, con varios sensores en uno, la sacó TV. Es un modelo que también lo verías por todos los lados, que tenía el molinillo debajo y acababa como en punta, ese era el modelo anterior, también era de TV. Somos los pioneros, los especialistas en este tipo de productos, ¿vale? ¿Cuál es su misterio? Bueno, al final es el haber conseguido la precisión de la detección de los parámetros de una forma muy fiable. El sensor de viento, pues, los hay. El nuestro es físico, ¿vale? Es de pistoleta. Probaron otros tipos, en otros tipos de sensores y se dieron cuenta que mayor precisión les daba a este, con lo que lo han mantenido. Tenemos 3 sensores de luminosidad para en 3 direcciones diferentes, un sensor de lluvia capacitivo y un sensor de temperatura. Tampoco tiene un misterio muy grande en cuanto a prestaciones, pero sí que pues, somos los que lo hacemos, somos los primeros, la precisión es muy grande y las posibilidades que te da en cuanto a pues, funciones lógicas, etcétera, pues es bastante Pero las chulo. posibilidades que te da el que te dé los datos de GPS es brutal. Eso Es también, decir, claro. el que tú recibas la hora por GPS de tal forma de que si se te va a internet no pierdes la hora porque la estás recibiendo del satélite por GPS. El hecho de que te esté dando la posición del sol automáticamente para hacer el control de las placas solares. El hecho de que te diga a qué hora sale y a qué hora se pone el sol todos los días, porque todos los días es diferente al cabo del año, Claro, en pues, función de función tu astronómica. localización, es Sí, sí. una pasada. Es Pues una pasada. la versión con GPS, por supuesto, también es nuestra. Una pasada. Sí, Yo, sí, yo desde que conocí la versión con GPS, yo lo que coloco es siempre con GPS porque le puedes hacer gráficas al cliente, historias que dice, ostras, es realmente cuando el cliente dice, oye, es que tengo un sistema que es una pasada, esto no lo sí, puedo sí, sí. comparar con nada que hay en lo que hemos estado hablando antes de los centros comerciales de estos tipos. No, no, es que esto es otro nivel, es que esto es otro nivel. Pues a mí me encanta, me encanta. Lo que es yo desde que descubrí lo del tema con GPS, yo siempre lo incorporo. Bueno, pues la estación meteorológica, pues ya ves que has descubierto quién es el Para que tú veas, y ahora fabricante. resulta que soy usted de lo que lo fabricáis. Sí, señor. Este tutorial, Y esto va dando para mucho, ¿eh? sí, sí. Y ya te digo, el diseño, bueno, pues se les ocurrió el tema de la carcasa transparente, por el tema Transparente, de es verdad. I+D, para que las fachadas, cuando se viera de fondo, no pareciera un pegote, etcétera. Y luego ya el diseño supongo que sería que había algún fan de Star Trek dentro del departamento de I+D de TV, porque tiene forma de nave espacial de Star Trek totalmente. Pero bueno, es un producto, también es uno de nuestros productos más reconocidos, vamos a llamarlo así. Y bueno, llevamos muchos años haciéndolas. Además, una de las cosas que siempre hacemos, que viene la pegatina de no tocar aquí en el molinillo. Y lo primero que hacemos es darle la vuelta al molinillo. Claro. Es lo primero que hace, darle la vuelta al molinillo y te pone A especial, ver, no ya toques aquí. sí, sí, sí. Es muy chulo. Aquí viene otra cosita que voy a cambiar de catálogo porque tengo uno de novedades que no aparecen aquí. Esto no sé si es el tutorial para hablar de ello, pero tenemos un sistema domótico propietario basado en KNX, que no sé si será interesante o no para este tutorial. Si quieres lo podemos No, dejar no, para otro menciónalo, ya que o... estamos, Sí. menciónalo, claro. Vale. Deben
hace más de 20 años creó un sistema domótico propio basado en la sencillez. Consistía en tú poder controlar instalaciones de tu vida, está orientada a la vivienda, sobre todo, las instalaciones de tu vivienda, como las persianas, la iluminación, etcétera, a través de una estación meteorológica y unos actuadores, pero programables simplemente con un destornillador. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que te llevaba infinidad de cableado y para el mercado alemán, pues oye, muy bien. Aquí el tema del cable, mucho cableado, pues parecía que era un poco... Pero sí, se programaba en los módulos que tú colocabas en el carril, se programaba con un destornillador y era muy sencillo. Controlabas, pues con una estación meteorológica podías controlar las persianas y también podías controlar la iluminación y los pulsadores, etc. Estamos hablando del año 2001, por ejemplo, ¿vale? Y se llamaba Luxor. Este sistema, pues, por supuesto, quedó en desuso, murió, y se les ocurrió pues, actualizarlo, crear un sistema domótico propio que se llama Luxor Living, expansión de este sistema con la misma idea, la misma filosofía, que es la sencillez. ¿Qué ocurre? Que esta vez lo que han hecho ha sido basarlo en KNX. Digamos que es un sistema que tiene el protocolo y el firmware de KNX, pero capado. A ver, tú lo que me estás hablando es un producto AC KNX, es decir, sí, dispositivos que comunican en KNX, la topología es KNX, que es el modo AC, donde la configuración es sencilla porque utilizas o a lo mejor algún controlador, alguna app o algo para que los dispositivos se emparejen entre ellos y comuniquen entre ellos. Exactamente, no es necesario el TS porque no utiliza el TS, sino utiliza Exacto, un ese es app. el modo AC, ese es el modo AC dentro de KNX. Tenemos un software propio, gratuito, ¿vale? Pues te digo por esto porque no sé qué, hay cierto sector de los integradores de KNX que estas cosas no le gustan. No, te voy a decir una cosa, Gabriel. Es un gran desconocido el AC dentro de KNX. Yo tengo en la mente un fabricante con el que he trabajado el AC, porque ten en cuenta que muchas veces cuando necesitas encender y apagar una luz y no necesitas lógica, no tienes que irte al actuador puramente KNX que trabajas en ETS que cuesta un dinero. Lo que he hecho muchas veces es irme a la parte de AC del catálogo de ese fabricante y he comprado el AC en KNX que realmente no necesito ETS para programarlo y que me da solamente encender y apagar una luz. No tengo que pagar por un producto que no voy a utilizar todas esas funciones. Me estás hablando exactamente de lo mismo. Estás hablando de un producto que tiene menos funciones y al tener menos funciones, pues vas a pagar algo más barato que un producto nivel KNX, que no necesitas ETS, no necesitas saber de programación y que el hecho de ponerlo en marcha va a ser muy sencillo. Eso, realmente Teven lo que pensó es como fabricante de KNX, tiene su negocio en KNX, pero lo pensó como aquella rama de negocio en la que no llegas con KNX, en la que KNX, digamos que queda grande para cierto tipo de instalaciones, como pues, una instalación de una vivienda sencilla, un pequeño negocio en el que quieren hacer una automatización muy sencilla, y hemos sacado este producto para complementar esa familia. Simplemente está basado en KNX, lo que ocurre es que se programa con un software propio y está limitado a lo que sería una línea de KNX 64 equipos, ¿vale? En los que tenemos Te pregunto, ¿64 equipos o ahora con la topología nueva lo vais a ampliar a 255 equipos? De momento 64. Okay. En un futuro no veremos. Digamos que para el sector en el que está enfocado suele ser más que suficiente. Más que suficiente, claro. Pero no sé si lo ampliaremos o no, pero en principio está hecho para 64 Oye, equipos. pues esto que me dices, como te digo, que no me sorprende desde el punto de vista de que yo uso mucho el tema ASIC cuando hay alguien que me pide pocas funciones o son proyectos donde no me piden nada de lógica, nada, y lo que predomina es hacer algo sencillo, hacer algo básico, pero que realmente tenga control esa persona en su casa. Entonces,
cuando me ha pasado esto, pues dentro del portfolio de un fabricante, ahora ya sé que hay otro fabricante como ustedes, pues dentro del portfolio, cuando he tenido que hacer algo en CanX, cojo la parte de CanX, cuando eso no, cojo CanX AC, que como digo, es mucho más sencillo. Vale, yo te digo, es tan sencillo como coger un software, arrastrar y pegar Y ya está. ¿vale? Y incluso lo que es la parte de la visualización en el móvil, pues se descarga de forma sencilla, guardas el archivo, lo envías y se acabó. Y ya te sale todo, ¿vale? Su funcionalidad, te comento, los equipos tienen la misma, como es la misma estética, pero en Loops of Living, porque realmente son equipos adaptados. Y tenemos todas alguna más que hemos sacado de estas posibilidades, que son todas de conmutación, de regulación, de persianas, de calefacción, entradas binarias, tanto en carril como en empotrado como en inalámbrico, una estación meteorológica, termostato, pulsadores con la misma estética del Ion. Estos, el equipo Ion no tiene la posibilidad del Bluetooth, porque ya tienes la visualización en el propio sistema, con lo que no te hace falta, ¿vale? Porque la tienes similar. Y se basan simplemente, todo equipo tiene que tener la central, vamos a llamar, que es el equipo IP, y una fuente de alimentación. Y a partir de ahí, pues es el tipo de equipos que tú elijas. Y es esta central, llamémosle así, la que carga con todo el peso de la programación, la que tienes que programar y con la que te conectas. De una forma muy sencilla. Y aparte de tu propio control y visualización pues, de todo este tipo de instalaciones, tienes la posibilidad, actualmente, a día de hoy, pues somos compatibles con Alexa, con Google Home y con IFTTT. ¿Vale? Ok, perfecto. Oye, ¿tú sabrías decirme aproximadamente, según precio de catálogo, cuánto los mismos dispositivos en CanX frente a los AC, cuánto se podría ahorrar el cliente? Es decir, ¿qué porcentaje? ¿Un 20, un 25, un tal? Entre un 20 y un 30, sí. O entre un 20 y un 30 sería más barato colocar dispositivos AC frente a lo otro. Sí. Y echar cuentas que lo otro ya necesita integrador, es decir, que sería más caro. Correcto. Necesitas un No, integrador. no solamente lo que es el precio del producto, sino lo que es el precio de la integración y De la el integración. coste de la Correcto. integración. Perfecto. Ok. Y bueno, pues es una solución bastante enfocada a otro mercado en el que el KNX pues no es capaz de llegar porque ofrece demasiadas prestaciones para lo que luego realmente necesita. Bueno, aquí hay varios ejemplos de control, porque también tenemos, se me olvidó comentar, pues, pasarelas de DALI, ¿vale? De DALI a KNX, es el único tipo de pasarela que ofrecemos. Tenemos dos modelos que llamémosle monomaster, ¿vale? Porque no puedes realizar el control de la línea, y una pasarela que es multimaster, en la que si tú no tuvieras KNX incluso, podría ser el controlador de la línea DALI e incluirle sensores, ¿vale? La línea DALI para luego conectar con KNX. Y luego tenemos un equipo, que no está aquí porque es novedad también, que es un equipo DALI pero Aptas, ¿vale? Que tiene cuatro canales con los que puedes controlar 30 aparatos DALI con cada uno de los canales, de KNX. Realmente no es una pasarela, es un controlador broadcast, ¿vale? Con lo que se programa y no necesitas ningún tipo de programación extra en el ETS ni nada, se programa con un equipo más. Lo único que puedes, los 30 aparatos por canal, no puedes hacer grupos, no puedes hacer control de mantenimientos ni nada de esto, sino que las órdenes son las mismas para todos, pero puedes hacer cosas como control de color, etcétera, con cada uno de los grupos de forma broadcast, es decir, sencillísima. Es un equipo que está gustando bastante también. Ok. De clima, no sé si están por aquí. Aquí pueden ver en climatización, este es nuestro adaptador de calefacción para suelo radiante, ¿vale? Y un adaptador de fan coil que
que lo tenemos en dos modelos. Uno en salida de 3 niveles y en otro en salida de regulación 0,10, ¿vale? Para el control de la ventilación. Y tomas por esta parte, ¿vale? Voy a poner, a ver, estamos viendo el catálogo diferente, ¿verdad? Sí. Es que aquí hay un par de novedades que me gustaría enseñar. Bueno, sobre todo, pues ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito. ¿Vale? Este es el que te comentaba, es un equipo de DALI Broadcast. Aquí lo tenemos tanto en nuestro sistema Luxor Living como para KNX. Pero sí, ya que estamos aquí, quería hablar un poquito del Pixar, un poquito, dar unas pinceladas, que muchas de ellas ya las has dicho en el tutorial, así todas, pero alguna pinceladita a lo mejor se ha quedado. Aquí vemos el concepto del mix con el Data Secure, ¿vale? Los módulos base ya en Data Secure y convierten a todos los aparatos en tipo Data Secure. Esta es la pasarela de DALI, que es Multimaster, y este es el equipo que controla DALI de forma broadcast, ¿eh? Incluso pues, manualmente podemos regular la iluminación si no tenemos todavía la programación, ¿vale? Son 4 canales con 30 equipos cada uno. Podemos controlar la temperatura y color, el RGB, etcétera, en cada uno de los canales. El folleto del Pixar, ¿vale? Lo que quería comentar con un par de cosas que nos habíamos dejado en el tutorial ahí en el aire. Una es que te comentabas que tenías usuarios en América, ¿vale? Que pueden trabajar con otras tensiones, otras frecuencias, y teníamos que alimentar el Pixar a 230 y no sabía si se podía alimentar a 60 Hz y otras tensiones allí. El equipo Pixar funciona a 230 y a 50 Hz, pero tenemos una versión en 24 voltios. ¿Vale? Es exactamente el mismo modelo, pero en vez de alimentarse, la alimentación de 230 y de 24 voltios es básicamente para el modo nocturno, poder tener la iluminación de modo nocturno para poder ver las imágenes por la noche, ¿no? Esa alimentación se puede hacer en un modelo con 24 voltios, porque simplemente utilizas la alimentación auxiliar de la fuente de alimentación y listo. Y listo, claro. Es para eso, o sea, para el tema de que haya tensiones diferentes, y también sirve por si quieres, que te ha gustado el equipo y tienes un detector de presencia KNX de infrarrojo pasivo instalado y lo quieres sustituir, pues no necesitas llevar la alimentación, sino que simplemente pues, coges los cables del bus de la alimentación adicional y lo puedes instalar. Entonces, en el caso de que yo no alimente al equipo con el Pixar 360, la única función que no va a funcionar es el modo nocturno. ¿El resto sigue funcionando todo igual? Eso no lo he probado. Pues pruébalo. Hostia, pues es que me ha venido a la mente con lo que acabas de decir. Es decir, es que si quieres hacer una sustitución de un detector por el Pixar, es tan sencillo como quitas uno, pones otro que tenga bus. Entonces me hace la cabeza ¡bum! Es decir, sería muy fácil sustituir uno por otro, porque no necesito... A ver, si se la pongo, tengo toda la función completa, pero, oye, a lo mejor... Bueno, a ver, funcionaría. Lo que no funcionaría tampoco sería el Bluetooth de la app. Ah, no, es que ya es que lo que mola es el Bluetooth, tío. Es que lo que mola es el Bluetooth. O sea, funcionaría porque te haría todas las cosas, etcétera. Ya, tendría la posibilidad de acceder al Bluetooth. Te haría sus mapas, sus historias, te haría tus controles. Pero si lo que me mola a mí es coger la app y estar curioseando y... Exacto. Entonces no, mejor alimentación. No, pero bueno, ya por lo menos, yo es que no había caído en que tenéis el modelo en 24 voltios, entonces un modelo en 24 voltios me da igual, el país donde esté, le pongo una fuente de alimentación a 24 voltios y ya está. Exacto. Eso es. Simplemente, pues cualquier persona que esté interesada
en ampliar la información, quiera contactar conmigo, pues tiene, creo que al principio de la presentación, el correo electrónico, todos mis datos de contacto, y bueno, puede especificar que Teven en España está distribuido a través de la empresa Guijarro Hermanos, es el distribuidor en España, con lo que todas las gestiones y todas cualquier consulta, etcétera, pues realizamos a través de Guijarro Hermanos, que es la empresa en la que estamos, ¿vale? Oye, una preguntilla que te voy a hacer, porque hay una crisis ahora por todos los fabricantes a nivel mundial con el tema del suministro de equipamiento. Te pregunto y te preguntaría para España, en caso de suministrar un proyecto, no te voy a decir una vivienda, no me voy a complicar de tal, ¿en qué plazo estamos suministrando con Teven? Escúchame, vete al más desfavorable. A ver, el más desfavorable es que actualmente en esto somos muy estrictos, entonces nosotros, no te lo vas a creer, pero yo los plazos de entrega los consulto día a día. Por tanto, dependiendo del tipo de producto y del volumen del proyecto, prefiero hacerlo en el momento. Vale, el hecho de preguntarte esto es que yo ya estoy recibiendo, por ejemplo, el pasado día, a ver, marzo, abril, mayo, junio, julio. Me dieron el otro día de un fabricante, me dieron 7 meses. Lo pueden entender. A ver, nosotros... 7 meses. Es decir, me eché a temblar, porque hay otro que me dio 5 meses. Es decir, yo digo, ¿qué está pasando? Nosotros creo que no llegamos a eso, pero sí que te voy a comentar que, por ejemplo, Teven era un fabricante que una de las cosas por las que nuestros clientes confían en nosotros es por su eficiencia en el plazo de entrega. Y yo llevo 11 años en la empresa y hasta hace año y medio yo podía decir perfectamente que un plazo de entrega era 15 días y lo cumplía en el 98% de los casos, ¿vale? A día de hoy no me puedo atrever. O sea, no te puedo decir 7 meses porque entonces no venderíamos, pero no te puedo decir ni 15 días, ni un mes, ni 2, depende del producto, porque sí que tenemos suministros más estandarizados, pero en el tema de KNX en concreto hay productos en los que, pues, como todos los fabricantes, tenemos algunos retrasos en las entregas. No son muy locos, ¿vale? Pero sí que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Estaba acostumbrado a dar 15 días, 20 como mucho, y si quieres Sí, te sí. lo envío en una semana. Para nosotros Claro, todo esto es loco. Es decir, yo por la claro, gente que tengo mucha gente que conozco de América Latina, ellos están acostumbrados a esperar 3 meses, 4 meses. Eso para mí es impensable. claro. Ahora que me están llegando a mí esos plazos digo, pero esto es una locura. Como que 4, 5, 6, 7, ¿cómo puede ser esto? Sí que es verdad que progresivamente desde el principio de año se está mejorando, pero aún así yo honestamente, yo como Gabriel, prefiero asegurarme en el momento. Es decir, no decirte, habitualmente estamos dando un plazo de, porque a lo mejor me sorprendo y te puedo dar un plazo muchísimo mejor, o a lo mejor me sorprendo y tengo que darte un plazo diferente. Entonces, Pero Gabriel, el mercado está... nuestro compromiso es ese. Nuestro Pero compromiso es darlo en el momento. pero está el mercado muy complicado porque aunque tú me digas hoy, voy a mirarlo hoy, es decir, tú no me puedes garantizar el plazo de entrega hasta que no se haga el pedido. Que es cuando tú realmente dices, lo estoy viendo hoy, lo estoy viendo hoy Oye, pero si me lo pides la semana que viene, ha cambiado totalmente. Exacto. Y es que los integradores o las personas que hacemos proyectos, no es muy difícil lidiar con eso. Porque claro, aunque tú me digas un plazo de entrega hoy, si yo te hago el pedido el mes que viene será otra cosa diferente, que podrá haber más o menos, pero... Y desgraciadamente a veces los propios fabricantes parece que estamos intentando quedar bien, porque con lo que te dije hace un mes era mucho más bonito de lo que te digo hoy. Claro. Pero no es porque lo de hace un mes fuera diferente, o sea, mentira, ni fuera nada. Es que simplemente la situación nos hace cambiar día a día, día a día. Sí, me da un poco de miedo hablar de esto porque se pierden proyectos con esto. Se pierde, sí, tú no le puedes decir a un cliente, bueno, ¿y cuándo va a terminar mi obra? No lo sé.
Es que no puedo decirle eso. A ver, es que sobre todo no es la pérdida de proyectos, sí, bueno, que estamos para ganar y perder proyectos, sino la sensación que a veces da de falta de credibilidad. Y eso es lo que intentamos, con lo que te digo del día a día, es lo que intentamos desde TV, que no aparezca. Porque yo prefiero decirte, no te puedo dar un plazo, a darte un plazo en el que yo no me pille los dedos y luego me los pille. Es decir, yo prefiero ser honesto a ser complaciente, por supuesto. Pues vamos a ver tiempos difíciles. Oye, que no solamente en CaneX, que es en general No, por todo, supuesto. en Sí. todo. Que el otro día me pasó con un amigo que también tenía problemas con el tema de la plancha del pelo de su mujer, por lo mismo, porque hacía falta un componente, y ella quería un tipo de marca específica y decía que no lo suministraban hasta dentro de 4 meses. Una plancha del pelo, vamos, increíble. Por desgracia, no somos los únicos. Bueno, Gabriel, pues oye, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este canal, nuestro canal de YouTube. Aquí tienes tu casa. Me ha encantado el tutorial que hemos hecho porque no conocía en nada a TV y se me ha abierto la mente con un montón de ideas, de posibilidades, de sitio donde puedo incorporar vuestros productos, porque la verdad tenéis cosas súper interesantes. Me ha puesto la cabeza loca el aparato modular que con una sola dirección física puedes colocar hasta una ampliación de 3 equipos. El Pixel 360 es una pasada. Los software que tenéis para poder hacer la simulación de la cobertura de los dispositivos para poder estar seguro de que los dispositivos o los detectores dentro de un proyecto van a cubrir toda la zona que tenéis que cubrir. Es decir, tenéis, bueno, lo del tema de la BCU, que quitas la BCU para no tener que sustituir todo el equipo, es una locura. Es decir, habéis dado en la tecla en muchas soluciones o problemas que solemos tener los integradores. Entonces, me alegra mucho de haber hecho este tuto, porque no sé por qué a mí en España nunca habéis llegado, nunca me ha llegado la información como te ven como fabricante, y el hecho de que ya tenga esa información, tengo una visión mucho más amplia de todo vuestro portfolio, de todas vuestras soluciones, y cuando encaje vuestro producto en alguna idea, en algún proyecto, en alguna solución, pues ni lugar a dudas que voy a contar con vosotros seguro. He puesto el contacto, el correo electrónico de Gabriel. Aquellos que quieran contactar con Gabriel para que os dé soporte, para que os dé consejo, para que os ayude a estudiar cualquier proyecto, ahí lo tenéis. Gabriel es un tío increíble. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Antonio, por darnos esta oportunidad y por cedernos un espacio de tu programa, porque realmente hacéis una labor muy chula, muy entretenida y muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues nada, chicos, espero veros en el siguiente tuto el lunes que viene, que vendremos también con más cositas relacionadas con el estándar KNX. Chao.